Cada persona que ha alcanzado el éxito dejó una huella, un camino marcado por decisiones, desafíos y momentos clave. En Huellas de Éxito descubrimos esas historias, exploramos las lecciones detrás de cada triunfo y encontramos la inspiración para dar nuestro siguiente paso. ¿Estás listo para dejar tu propia huella? Acompáñanos en este nuevo episodio y descubre cómo hacerlo. Bienvenidos a un episodio más de Huellas de Éxito. Hoy tenemos, como cada episodio, una invitadazo de lujo. Está con nosotros una periodista todoterreno que lo mismo está, pero en política, pero en cuestiones sociales, ambientales y demás. Ha estado en Uno TV, en Canal 11. Ahora la podemos ver en multimedios, tanto en Milenio, pero como en el Canal 6. Como bien les dije, una periodista todoterreno. Hablaremos de muchos aspectos, entre ellos el rol de la mujer en el periodismo, y tenemos un tema en común, que es el caso Trevi Andrade. Entonces, sin más preámbulos, bienvenida, Michelle. Muchas gracias por estar en Huellas de Éxito. ¡Qué bonita bienvenida! Casi lloro. Bienvenida. No, muchas gracias. Gracias. Estabas en mi lista de las personas que quería entrevistar. Gracias. Y desde que te contacté dijiste sí. A mí me da mucho orgullo tenerte a ti. Y sobre todo mucha buena vibra de volver a conectar. Sí, porque además creo que nada más estamos en contacto por redes, por pero redes. Bueno, nos conocemos desde la universidad. Y bueno, aunque nunca fuimos parte como del grupito de amigos y tal, creo que vamos evolucionando. Claro. Las personas evolucionamos. Entonces de repente dejas las niñerías de, es que es de ese grupito, es que tal, Exacto. y vuelves a reencontrar y hacer sinergia, sobre todo en este medio donde es tan pequeño que te encuentras a todo el mundo y uno nunca sabe quién va a estar arriba o quién estar abajo y de quién te va a poder echar la mano. Pues bienvenida. Ay, Michelle. Muchas gracias. Pues aquí, nerviosa, dije, no sé qué me va a preguntar. Nerviosa la mujer que sale a cuadro todos los días. Es que no es lo mismo. Sí, claro. Que uno entreviste a ser entrevistado. Claro. Entonces, pero bueno, esperemos dar lo mejor. Todo va a salir bien, vas a ver. Sí. Michelle, sin duda vivimos una época muy fuerte en el periodismo desde hace ya varios años. Estamos expuestos a una situación de riesgo. Creo que el rol de periodista se ha convertido en un blanco, incluso lo puedo decir así, blanco de la delincuencia. ¿Cómo ves tú este medio? Pues creo que en los últimos años, por la situación que ha vivido el país en torno a la seguridad, el tema político sí nos ha vuelto más vulnerables. Yo he notado que en los últimos años, me regreso un poquito, yo recuerdo que incluso cuando estábamos en la universidad, veíamos a los reporteros periodistas así como wow, ¿no? Casi en un altar y de no los toques, ¿no? Como alguien inalcanzable, ¿no? Y que lo que dijeran, pues era ley, ¿no? Por decirlo así, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? Creo que el nosotros informar, el dar a conocer el hecho, ¿no? Lo que sea, ya eres tú blanco de ataques porque ahorita estamos en una sociedad creo que polarizada, ¿no? Que entonces si dices algo que a cierta persona no le gusta, entonces tú ya eres malo y te empiezan a atacar y atacar y atacar. Y bueno, también el tema de las redes sí, a veces son hirientes, ¿no? Eso es lo que yo creo. Entonces, pues uno ya tiene una doble labor de seguir siendo objetivo, ¿no? Dar a conocer el hecho, pero ahora pues también tienes que aguantar las agresiones verbales y a veces, ¿no? Para algunos compañeros físicas. Sí, claro. ¿Siempre quisiste ser periodista? Sí. ¿Qué recuerdas? ¿A qué jugabas? Es que desde chiquita yo siempre dije, quiero dar noticias en la tele. Wow. Sí, aunque ya, por ejemplo, entrando a la universidad, ves que ya en los últimos semestres te daban el taller de radio, tele y prensa. Yo en esa época decía así de, ay, no, es que la tele es súper fácil de hacer, o sea, y superficial y tal. Sí, no, yo mejor me voy a radio. Entonces yo me especialicé, tomé el taller de radio.
Pero la vida, el destino me llevó a la televisión, ¿no? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste con la tele? Es que yo tengo un amigo, Eric Durán, él es también de la FES Aragón, él es un año más grande, él hace su servicio en Canal 11, entonces cuando lo termina me dice, oye, ¿qué crees, Mitch? Hay un lugar aquí en Canal 11, ¿por qué no lo haces? Yo en ese momento estaba, creo que estábamos en sexto semestre. Wow. Y ves que lo tienes que hacer como Sí. a partir del séptimo, octavo. Pero yo dije, bueno, pues lo voy a hacer. De todos modos es un trámite, un requisito que lo debes de ella. Entonces ya entré al área de investigación. En noticias estaba con Fernanda, ¿de acuerdo? ¿Quién dirigía en ese momento Canal 11? Estaba en ese momento Julio Di Vela, okay, como director del canal. ¿Y cómo veías en ese momento un canal, pues, del Estado, no? Pues fíjate que en aquel momento yo recuerdo que era, bueno, es 11 Noticias, prestigio informativo, y yo considero que por lo menos la época que a mí me tocó estar, se llevó muy bien. Para mí es y será, ¿no? Mi escuela, gracias a Canal 11 estoy aquí, ¿no? Aprendí, ¿no? A reportear, porque yo siempre digo, la base te la enseñan en la escuela, pero ya en la calle es otro rollo. Ya es otro rollo, ¿no? Entonces, la verdad es que tuve muy buenos maestros en el 11. El 11 es muy buena escuela para todos los reporteros. Y ahí nos enseñaron, ¿no? La veracidad, la objetividad, ¿no? Oye, tienes que, tus fuentes, ¿no? Debes de ser muy preciso, ¿no? No cometer errores, ¿no? No malinformar. Vaya, ¿no? ¿Te acuerdas el primer reportaje o entrevista que hiciste? Cuéntame. Sí, mi primera nota fue de cómo se hace la barbacoa. ¡Órale! Padrísimo. ¡Qué rico! Sí, porque normalmente los que entrábamos a hacer servicio social apoyábamos al programa de Todo con María Royce. Ah, sí, claro. Ajá. Entonces me acuerdo que alguna vez Rafael Hugo, que en ese momento era el director de noticias, a quien yo le tengo mucho agradecimiento, un día así me dijo, ¿quieres hacer una nota? Y pues uno claro, claro, sí. Pero por supuesto, sí. Entonces me acuerdo que fue un sábado, ¿no? O sea, aparte, pues uno iba de lunes a viernes así, pero es en sábado. Y yo, pues sí, no importa, ¿no? Y entonces ya me acuerdo que nos fuimos por Hidalgo y nos enseñaron la preparación, la elaboración de la barbacoa. Y ya, entonces me acuerdo que ya la redacté, me tardé creo que todo un día en hacerla, ¿no? Una nota como de minuto 10, minuto 30. Entonces ya cuando se la entregué fue así como de, ay, estoy temblando, ya se la doy. Y ya ya me habla, Michelle. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué no le vas a poner tu firma? Y ya, o sea, me acuerdo que no le hizo cambios muy mínimos, quizá a veces de, ¿no? Ortografía, pero en realidad no cambió la estructura y nada más me acuerdo que le puso 11 Noticias, Michelle Mejía. Y yo así de, ok, y ya, de ahí empecé. ¿Nunca tuviste así como que te regresaran la nota o que estuviera el área? Sí. Porque una cosa es hacer la nota y la entrevista para la escuela y otra cosa es ya la realidad, donde precisamente, y sobre todo en televisión, tienes que hacerlo súper resumido. Un texto de 20 segundos, una nota de 1 minuto. Uy, sí, me ha tocado, ¿no? Y pues que te regresen la nota de no, esto no va, ¿no? Así como le entregas, ¿no? Y vas para atrás, ¿no? Y otra vez, hazla. Sí, me ha tocado. Y pues eso me ha ayudado a aprender. Claro. Y de Canal 11, ¿seguiste ahí? ¿Terminaste ahí el servicio social? Es que terminé el servicio, todavía me quedé un rato pues con la esperanza de que no me pudieran contratar. Se abre una oportunidad, pero en el área de operaciones, como operadora de teleprompter. Ok. Y entonces me voy para allá. Yo al principio no quería, porque yo dije, es que yo... Claro. No, pues yo quiero ser reportera, si me voy a desviar el camino. Y me acuerdo mucho de una frase que me dijo mi papá y la tengo a la fecha grabada. Me dijo, a veces para alcanzar tu sueño te tienes que desviar un poco. Y claro, tenía razón, ¿no? Entonces me voy como operadora de teleprompter. Ahí yo conozco a Francisco Sea, porque él
tenía un programa allá en el 11. Ok. Después se viene el tema de la apertura de Cadena 3. Sí. Me voy a Cadena 3, pero incluso hasta mi salida fue así de un poco caótica, porque yo estando en el 11 ya iba al trabajo, iba en el coche, apenas aprendí a manejar y choco. Y entonces ya me dan incapacidad. Para ese momento coincide que me dicen, oye, ¿por qué hay una oportunidad acá en Cadena 3? ¿Por qué no te vienes? Y yo, bueno, ok. Entonces, pues se malinterpretó de que yo, incluso fingí el choque para cambiarme. Pero no, en realidad fueron las circunstancias, ¿no? ¿Y si llegaste entonces a Cadena 3? Sí, con Paco Sea, porque Paco Sea me llamó. Pero, me dijo, es que quiero que me corras tú el prompter, porque nadie me lo corre como tú. Es que yo le corría el prompter en el 11, claro. Y entonces cuando se hace el piloto, ves que él tenía su noti en la mañana. Sí. Entonces, por lo que yo entendí, empezaron a buscar a chavas y pues nadie le agarraba la onda. Y es que, ¿sabes qué? Muchos piensan que el prompter es fácil, es súper fácil. No, tiene su chiste. Sí, el tiempo, el timing para que la persona lo vaya leyendo a tiempo, todo. Sí, además personas como Paco, que de repente lo lee, de repente improvisa, entonces tú así de, no, esto ya lo dijo, me voy a bajar. Entonces yo ya lo conocía, entonces me dijo, es que quiero que vengas a correrme el prompter. ¿Y si te fuiste para allá? ¿Cuánto tiempo estuviste? Y me fui para allá, pues desde que empezó Cadena 3 hasta que hubo un recorte en el 2009. Porque yo ingresé justo cuando yo ya estaba como queriendo buscar otros caminos. Salgo, creo que fue más o menos esa época, 2000, no me acuerdo, 2007, 2009, no sé, no me acuerdo. Salgo de Azteca y luego me llaman de Cadena 3, que iba a empezar un nuevo día o al día, no sé cómo se llamaba, con Paco Sea. Entonces yo entré cuando entró el Noti, pero me parece que ya habían hecho como pruebas o ya habían arrancado un periodo antes y tal. Llego y para mí también, como dices tú, Paco Sea es un referente de las noticias, pero sobre todo, ¿sabes qué? En la mañana, como que yo a él lo veo en la mañana, él estuvo también en la noche, pero a él lo siento como en la mañana, como que ese es su Además campo. es un tipazo súper inteligente. Yo lo quiero mucho. Sí, no, y qué gran aprendizaje, ¿no? Y qué gran como lección que hayas aprendido a llevarle el timing del prompter y que te dijera, vente. Creo que así se van dando las relaciones públicas para ir, como bien te dijo tu papá, ir llegando a tu camino. Sí, además, rapidísimo, me acuerdo mucho que cuando llegué, ya, pues ahí vamos a la prueba, ya estábamos en las pruebas para el Noti de Paco, pues ya todos era así de, es que ella, así de, pues es que ella viene de parte de Paco Sea, ¿no? Entonces algunos me veían así como de, ¿no? Entonces ya llego, me acuerdo que empieza la prueba y, sí, buenos días, Entonces él empieza a leer una nota y empieza a improvisar. Entonces yo ya lo conocía y yo dije, ya está improvisando. Entonces me acuerdo que, creo que era una de producción. Súbele el prompter. Y yo, no, espera, es que lo está improvisando. Ahorita va a retomar. Ajá. No. Entonces hizo un relajo que así de, ¡corte! ¿Qué pasa pasando? Es que la del prompter no te estaba siguiendo, que no sé qué. Y me acuerdo, a ver, casi que de todos ustedes, la que me conoce bien es ella. Ella me ha corrido el prompter, ella sabe esto y esto y esto. Y desde ahí fue así como de... Claro. Algunos me agarraron tierra, ¿no? Ya se calmó, sí, ¿no? Como todo. Pero pues ya entendieron que yo ya sabía cómo seguirlo. Claro. ¿Quiénes eran tus referentes en el periodismo? Que dijeras, yo quiero ser como él, como ella. Pues fíjate que cuando yo... el contacto que tuve y el trato que tuve con Paco Sea, yo dije, yo sí quiero ser como él. Sí. Una escuelaza. Sí. Una escuelaza. Sin duda, como dices tú, vas aprendiendo y te vas abriendo como camino. ¿Y en qué momento dejas el prompter para ya empezar a hacer otras cuestiones? Es que cuando se viene la liquidación, te digo que el recorte a mí me toca. Entonces eso fue como por enero del 2009.
y estuve un rato sin chamba. De ahí de repente entre pues, los contactos que haces, claro. estuve igual freelanceando como en el prompter en MBS. Incluso ahí me dieron la oportunidad, bueno, de reportera de espectáculos, pero tuve ahí una mala experiencia, ¿no? Y también dije, los espectáculos no son lo mío, no me gusta, ¿no? Y respeto mucho claro. porque no tiene nada que ver, solamente pues a mí me gustaban más los otros temas, ¿no? Pero yo en Cadena 3 conocí a una productora, Sonia, ¿sí la ubicas? ¿Robles? No lo ubico. Bueno, ella estaba ahí, digamos que en la época que a mí me tocó. Ella se va para Cámara de Diputados. Y entonces, como por octubre, me habla y así de, oye, que pues no, sigues sin chamba. Yo sí, entonces ya voy. Entonces, hay uno para un puesto para gráficos. Pero la verdad es que en ese momento los equipos a los que uno estaba acostumbrado a utilizar y llegas a diputados y era una tecnología. Sí, del año de la canica. Sí, y yo así de, no, pues no pude. Sí, ¿no? claro. Yo así, esto no lo puedo manejar. Entonces me acuerdo mucho que me dijo, es que dime cómo te ayudo, no puedes estar así, ¿cómo te ayudo? Y yo ahí le dije, es que yo siempre he querido ser reportera, te voy a dar la oportunidad. Entonces me dieron la oportunidad en el área de comunicación social. Nosotros llevábamos, digamos que la parte interna de comunicación social, y ahí fue cuando empecé. Y entonces tú tenías contacto con los diputados. Con los diputados, ajá. O sea, los entrevistabas y hacían como las cápsulas que vemos ahora en... pero no en el canal del Congreso, no. Okay. Del circuito cerrado de Cámara de Diputados, nosotros abastecíamos de contenido. Claro. Y de ahí, ¿cómo das el brinco? ¿Cuál fue el siguiente paso? Fue bien chistoso porque cuando hay un aniversario en un aniversario, no recuerdo qué año del Politécnico, me encuentro a Rafael Lugo, el director de noticias, que cuando yo lo vuelvo a ver, se convierte como, ya era director del canal. Entonces me acuerdo que yo iba saliendo por los pasillos de la cámara y me lo encuentro. Me dice, Michelita, ¿qué haces aquí? Yo, pues aquí trabajo, que no sé qué. Entonces así en tono de broma, me dice, ¿ya ves? Por portarte mal estás aquí. Si te hubieras portado bien, ya estarías aquí conmigo. Y yo, ay, sí, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo? Yo, no, pues reportera, que no sé qué. Reportera, sí. Hay una vacante. Escríbeme. Y ven a verme. Y ya lo fui a ver y ya me entrevistaron y todo. Y por eso ya regresé, pero ya como reportera. ¿Y cómo logras o cómo fuiste creando tu estilo? Porque a veces entramos a televisión y copiamos el estilo de uno o de otro, incluso hasta para grabar. ¿Cómo fuiste encontrando tu propia identidad? Pues creo que yo lo fui encontrando un poquito desde que hice el servicio social. Después de la nota de la barbacoa, pues ya después te dejaban hacer más y más y más, ¿no? Entonces ya pues hacías las notas para el programa de todo. Entonces yo creo que ahí fue donde yo fui marcando mi estilo, ¿no? Y ya no lo perdí. Entonces cuando llego a diputados, obviamente ya con, aunque los temas son distintos, pero le vas poniendo, ¿no? Claro, ahí, el toque. El toque. Sí, no, creo que sin duda... sí fuiste o sí has marcado tu estilo, y en este proceso, en este camino, creo que, y es que estoy como intentando estructurar lo que te dio espectáculos, pero lo que te dio entretenimiento, que fue de todo, pero con noticias, sí te abre un abanico impresionante, porque yo conozco personas que se casan solamente como deportes. Se casan con deportes que cuando les toca hacer noticias no pueden hacer ni la voz ni la entonación ni pueden redactar una nota de noticias porque están muy encasillados en deportes. ¿Sabes? Y creo que es lo que ha dado en este caso, por ejemplo, Canal 11 y medios en que en cuanto a recursos son más pequeños, que no se comparan como con Televisa y TV Azteca, que por ejemplo... tienes que hacer tú haces de todo. Claro. ¿No? O sea, yo cuando empecé a reportear me encontraba así de,
No, pues es que el reportero pues solamente redacta, ¿no? Pero hay otros compañeros de, ay, yo te ayudo a poner el tripié, yo te ayudo a cargar, yo te ayudo a editar, y yo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá en el 11 hacías un poquito de todo, ¿no? E incluso al cubrir las fuentes, pues aunque sí tienes fuentes asignadas, de repente sí te mandan a otros temas, ¿no? Y creo que eso te abre la posibilidad, más bien te abre el abanico, ¿no? A que no te encasilles, ¿no? Claro. Y que después tú digas, sí, es que yo puedo hacer esto y esto y esto, yo puedo cubrir esta fuente y todo. A lo mejor no eres experta, pero por lo menos ya sabes y sacas, ¿no? Claro, sacas la información, el dato. ¿Cuál ha sido la historia que te ha marcado, que te marcó, que digas, nunca pensé encontrarme a tal persona o tal situación y que hasta la fecha la recuerdes por algo, que te haya dejado algo? Ay, pues han sido varias y creo que te marcan en una parte positiva y la otra que te hace Te vulnera, te vulnera. Sí, por ejemplo, hubo un caso de, ya estando yo en multimedios, de Abby, a una chica que dos despachadores de gasolina la violaron. Y me acuerdo que a mí me dieron la asignación, así debe hacer la entrevista porque nos buscaron, Y ahí me acuerdo que le entrevisté a la chica, ¿no? Obviamente porque pues no les hacen caso, ¿no? Porque aunque sí agarraron a los tipos, pues las amenazaron a ella, ¿no? A su mamá, o sea, todo así una historia horrible. Y pues ya estuvimos ahí dándole seguimiento al caso, sentenciaron a estos tipos. Entonces, pues el que a la fecha yo tengo contacto con la mamá, hasta la tengo en el Facebook, ay, qué gusto, Dios te bendiga, que no sé qué. Entonces me acuerdo mucho que cuando ya fue la sentencia, ya me escribió, ay, muchas gracias, gracias a la ayuda que generaste, ¿no? Claro. Nos ayudó, Dios te bendiga. Y yo, ay, muchas gracias, porque dices, mi labor se cumplió, ¿no? Claro, y ayudó. Exacto, porque creo que tanto mujeres como hombres creen que nada más el estar detrás de una cámara, o más bien frente a una cámara, perdóname, es para mostrar si uno es guapo, si tiene buen cuerpo, y no. Es ayudar, claro, ¿no? Y para mí eso ha sido maravilloso. Y dejar de lado el estereotipo, ¿no? De sí, la rubia que sale en televisión, sí, ¿no? De ir dejando de lado, sí, claro, esos estereotipos. Y hay otro hay un pequeñito, me acuerdo mucho, que ese sí estuvo padre. Una compañera, Nayeli Roldán, me dijo, mira, tú que estás en multimedios, ahí te va un caso. Es de un pequeñito que necesitaba un trasplante, pero que por la pandemia ya se iba a hacer y se pospuso. Entonces, pobrecito, el pequeño ya estaba, pues ya a nada de, ¿no? De fallecer. Entonces, bueno, a partir de que le fuimos haciendo la historia, los reportajes, y ahí estábamos, ¿no? Duro y duro y duro. Se logró que el pequeño se operara en el seguro en el Hospital de Occidente, allá en Jalisco. El trasplante fue un éxito, sin embargo, bueno, ya la salud del pequeño se deterioró. Y ya sí aguantó un poquito, pero después falleció. Entonces, cuando me habla la mamá así de, es que ya falleció, y fue muy feo porque pues al final también te conviertes parte claro, del caso, te involucras también sentimientos. Entonces, así como estábamos nosotros contentos de sí, ya se va para la operación, sí fue todo un éxito, ¿no? Entonces me mandaban fotos de mira cómo está, ahí va bien, y de repente se puso mal.
todavía dimos ese seguimiento y ya el pequeño ya había fallecido. Y así como hay historias que dices que te marcan, también es muy fuerte. Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? De repente noticias, me acuerdo una anécdota que llego con mi jefa de información y le digo, es que está padrísimo y aquí está el byte del procurador. En ese momento era el procurador, ahora son los fiscales. El procurador cuando dice cómo lo secuestraron, cómo lo amarraron y al final cómo lo golpearon y le cortaron el dedo para mandarle la evidencia a la familia. Y yo así como te lo estoy narrando, entonces me queda viendo, me volteé a ver y me dice, ¿disfrutaste sacar ese inserto? Pero así como y yo sí, porque está padrísimo, ese es el byte. Y me dice, ok, lo llevamos. Entonces ya cuando lo estoy narrando, lo estoy checando, dije, ¿cómo me puede emocionar la historia de cómo están narrando, de cómo lo secuestraron y cómo le cortaron el dedo? No es que me emocionara el hecho en sí. Lo que me emocionara era mi trabajo, que yo había encontrado el byte, la información, la declaración del personaje en cuestión de un caso que estábamos siguiendo. No es que yo disfrutara el proceso de la víctima o lo que sufrió la víctima, pero te vuelves un tanto como inmune a esas cosas. Claro. ¿Tú cómo lo vives? Es que mucha gente cree que nosotros hasta somos como frívolos y no, pero como tú dices, es una chamba porque yo creo que, y por lo que me platicas el tema del byte, es porque la idea era transmitirlo y que la gente supiera cómo pasó. Sí. ¿No? Y entonces, sí pasa, porque yo hasta me acuerdo de una marcha, ¿no? Y pues pero al principio me acuerdo de, no, sí, uno se emociona y en las marchas y ahí va, sí, y en la nota, y o por ejemplo de vas a un entierro, ¿no? Pues tú hasta a veces dices, pues hazle el zoom, que se vea llorando acá. Sí. Y entonces, ¿cómo puedes ser tan insensible? Y tú no, pero necesitas, o sea, eso a la gente es para que la gente sea más empática y claro. sepa, sí, claro, es que hay que ayudarlos, ¿no? Claro, por eso está así, ¿no? Dependiendo del caso. Y se convierte en una doble moral, ¿no? Porque sí. El mismo que te critica de ¿cómo es posible que digas esto? Es el primero que está viendo, porque seamos sinceros, la televisión en México y yo creo que en el resto del mundo lo que vende es precisamente el amarillismo y la nota roja. Es lo que vende sí o sí. Ay, sí. Entonces es la doble moral que de repente tenemos, ¿no? Sí, yo también coincido totalmente. Y al momento de hilar las historias, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? Ahorita decías la toma, pero pues esa es una parte que sí en la que estamos involucrados, pero se lo dejamos de repente al camarógrafo. A nosotros nos toca de repente como escribir. ¿Cómo estructuras tus notas? ¿A qué le das más peso? Trato de contarla como una historia, de platicarlo a modo de que la gente me entienda y sea como una charla como la que estamos teniendo ahorita, ¿no? Sin palabras rebuscadas, ¿no? Ay, porque sí. He escuchado de repente que dicen, lo trasladaron al nosocomio. Sí, no, pues es el hospital, ¿no? Sí, exacto. O a veces, no quiero escucharme, pero así de, y entonces el galeno, y tú así de, no, o sea, el doctor. Médico, el doctor, ajá, claro. ¿no? O sea, es coloquial, ¿no? Sí. Y entonces en el asfalto, el piso, se cayó el piso, ¿no? Sí, ser como más coloquial. ¿No tuviste precisamente en el día a día en la calle alguna anécdota que te pasara de nos quedamos sin gasolina, no llegamos, se ponchó la llanta, estaba lloviendo? Sí, nos chocaron, sin gasolina, nos quitaron la batería del auto, ¿qué más? Sí, lluvias. Ay, de esas sí. Pero también, por ejemplo, anécdotas padres de gente que te da de comer. Me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando fue el
lo de Ingrid y Manuel en Acapulco, Claro. que ves que La Acapulco devastación. quedó incomunicado. Yo todavía estaba en el 11, me mandaron para allá. Entonces me acuerdo que el primer día ya estábamos allá con el ejército y nos dijeron, los vamos a llevar a un lugar donde hay una comunidad así muy, muy afectada. Sí. Caminamos pues bajo el sol, yo creo que como unas 2 horas y en la arena, ¿no? Entonces sí pues ahí vas, ¿no? Chin, caminas y y como ves también la otra cara de la devastación en comunidades súper apartadas, en donde ellos pues siempre viven en la pobreza, Claro. pero esto todavía, ¿no? Es peor, ¿no? Para ellos. Me acuerdo mucho que ya cuando íbamos a llegar a la comunidad, después digo como 2-3 horas así bajo el sol, ¿no? La arena, había unos 3 niños jugando en la arena. Para ellos no había no tenían No dimensionaban como la que había devastación. pasado. Yo así de no manches, ¿no? Entonces a mí me conmovió mucho porque es como entre tanta tragedia pues te encuentras esto y ya me acuerdo que pues ya levantamos las tomas, entrevistas. Y una señora se acercó con el grupo de reporteros que íbamos y nos dio un plato de arroz con frijoles, así de tomen, y tú así de, ay, no señora, pero, o sea, gracias, pero pues nosotros como sea, Claro, llegamos y y buscamos comemos algo de algo. comer, pero ustedes, no, dice, porque aquí si comen uno, comen todos, ¿no? Y además, ¿sabes qué rico arroz, Sí, frijoles ya con sé. su tortillita? Ay, y son cosas que te llevas en el corazón y dices, mira cómo es la gente. Claro, porque como dices tú, los niños no dimensionaban la tragedia y la gente de ahí está acostumbrada a vivir feliz con lo que tiene. O sea, sin estar a lo mejor como cualquiera de nosotros que está y quiero más y necesito esto, que ni lo necesitamos, pero a fuerza queremos a lo mejor comodidades, pero ellos teniendo salud y teniendo un plato de comida, con eso están felices y lo comparten con gusto. Claro, y además en ese momento recuerdos a sus casas destruidas y aún así ellos no se daban ni el tiempo para llorar, sino de pues órale, ¿no? A lo que viene y a lo que sigue. Es que a veces no hay tiempo, ¿no? Ellos tienen que estar al día a día, salir adelante con lo que tienen y pues a veces no tienen tiempo de esas cosas o de sufrir o vivir la tragedia. ¿Cómo eran estas experiencias con otros colaboradores, con otros reporteros al ir a estas coberturas? Se podría pensar que hay compañerismo, pero también de repente puede haber ¿y dónde quedó mi cassette? ¿Y dónde quedó esto? ¿Y cómo lo has vivido? ¿Te han tocado ese tipo de experiencias? Sí, fíjate que cuando yo empecé, ya como tal empecé a reportear, me encontré ¿no? muy buenos compañeros, colegas, amigos de todos los medios. También se tiene esa falsa creencia de, es que tú eres de tal y tú de tal, entonces pues no nos hablamos. No, creo que a mí me tocó una época en la que se hizo buen match. Como todo, siempre hay el Claro. que, ¿no? Se aleja, ¿no? Ok. Pero En general, buena vibra. En general, buena vibra, sí. O sea, por ejemplo, yo el tiempo que estuve cubriendo gobernación y todo, hasta nos pasábamos, oye, ¿saben qué? Hay reunión con el secretario, oye, sí. ¿Quién tiene esta información? A ver, aquí va, ¿no? Oigan, ¿tienen la transcripción? Yo tengo la transcripción. Ah, yo paso esto, sí. Oye, ya no alcancé a llegar porque había tráfico. ¿Nos nos apoyas con la imagen? Sí, ¿no? Porque yo siempre trato de ser así, ¿no? Por lo menos que con camarógrafo, con mi equipo, si te pueden pasar, ¿no? Si está en nuestras manos ayudarlos para pasar la información, no hay bronca. Obviamente, los asuntos que de plano no se puedan porque si son una entrevista particular o se entiende, ¿no? Pero sí. Y el momento de pasar de reportera a ya estar a cuadro, ¿cómo llegó esa oportunidad? Ay, ¿cómo llegó?
yo ya estaba en multimedios, y recuerdo que me hicieron un casting, para empezar a dar los cortes informativos. Y sí me acuerdo, que ahí fue difícil, pero bien, bien. ¿Por bien. qué fue difícil? Porque yo luego veía, a compañeros que, así de, él ya va a conducir, ¿no? Y entonces a mí sí me dieron la oportunidad, pero fue así, a ver, tienes que hacer casting. Bien, a ver, pero ¿por qué no te paras, derechita? ¿Y por qué los pies así? Y que no sé. O sea, a mí como que me ponían eso, ¿no? Me acuerdo mucho mi querida Ale, que no, si me está escuchando, me está viendo, no, yo no lo digo ahora con mala, o sea, no lo digo con mala intención. En ese momento yo decía, pero es que ¿por qué? ¿Por qué me dice que me tengo que parar derecha? ¿Por qué me dice esto? ¿Y por qué esto? Ahora ya lo entiendo que lo hacía, claro, por tu mi bien. Ajá. Y lo agradeces. Y por supuesto, y a la fecha yo tiene mucho que no la veo y ahorita ya no está en el canal, pero de repente por mensajito, la tengo en el Facebook checadita, entonces sé que está bien. Y ella siempre, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué hiciste esto? Tienes que mejorar esto y esto, ¿no? Siempre estaba ahí como un cuchillito de palo. Entonces, gracias a eso, ya eran los cortes, hasta que ya un día me dicen, bueno, a ver, pues te vamos a dar la oportunidad ahí, a cuadro. Entonces, de repente ya cuando no iba la conductora, esta Paola Barquet, pues ya de repente ya me ponían a mí. Claro, Paola también estuvo con Paco Sea. Ajá. Y le mando un beso y un abrazo enorme, linda. Paola. Espero tenerla pronto por acá. Pero me dices que llegaste por casting. Y no había de repente como de, ¿y ella qué? Y ya no sé qué, y ¿de dónde viene? Como ese tipo también de envidias o rencillas con otras chavas del talento. Pues fíjate que tuve la suerte que en esa parte no me tocó. Tuve esa suerte, porque también cuando me hacen el casting a mí es porque ya también le estaban dando oportunidad a varios de los reporteros. ¿Qué es lo que tiene multimedios? Que te da la oportunidad, ¿no? Y que dice, a ver, sí, vas, ¿quieres? Adelante, claro. ¿No? Y fuiste pionera, ¿no? De sí. Canal 6. Ay, sí, y estoy muy contenta. Yo salgo de Uno TV y ya estaba los rumores de que se iba a abrir un nuevo canal y me pasan el correo de Carlos Zúñiga y le mandé mi currículum. Y afortunadamente luego me llamó y a él le agradezco infinitamente, la verdad. Carlos igual no se acuerda de mí, yo creo, pero igual le mandé cuando se abrió. Yo ya sabía que eran multimedios, era como el Televisa de Monterrey, sí. O sigue siendo, sí. O sea, sigue teniendo una fuerza impresionante en el norte del país, sobre todo en Nuevo León. Cuando me entero que empiezan a venir para acá, empiezo a indagar dónde están las oficinas, no sé cómo llego con el dato de Carlos Zúñiga, le mando también mi CV, no lo reviso, yo trabajaba en la madrugada, no lo reviso hasta en la mañana, y entonces un día antes me decían, para ver si lo puedes, si puedes venir a una cita con él mañana a las 9, y eran las 9 de ese día cuando yo tenía que estar. Marqué, moví cielo, mar y tierra, total que me recibió al otro día. Súper amable, me acuerdo perfecto que estaba todo en construcción los foros, no había nada, lleno de tierra y tal. Al final no se concretó, pero me dio mucho emoción como mínimo ver o estar donde iba a ser algo que se ha convertido como en un referente de las noticias, sobre todo en la ciudad. Algo que yo veía que le iba a decir a Carlos en ese momento. Lo que necesitan es tener a los reporteros en el momento y lugar con la persona a la que le está sucediendo. Ni siquiera se lo dije porque es lo que hacen día a día. Sí. Creo que el secreto, ahorita me dirás sí o no, me desmentirás, el secreto es ese, de estar cercano a la gente. Sí, es que el estar también acá en multimedios también me ha abierto el panorama en el aspecto de que uno como reportero cree que pues es que tienes que cubrir
presidencia, diplomáticas, ¿no? Congreso, ¿no? Y entonces le hacemos fuchi a la nota roja, a lo que nosotros llamamos parques y jardines, ¿no? Okay. Porque muchas así de, el bache. O sea, el bache, ¿no? Sí. Y sí, a la fecha te siguen diciendo, pero lo que hizo Multimedios es eso, ¿no? El escuchar a la gente, el que diga, es que sí, porque me escucharon y por eso arreglaron el bache. Claro. ¿No? Porque nos afectaba y más allá de, porque cuando hay llueve, ¿no? Se hace el charco, puede provocar problemas mayores, la fuga de agua, ¿no? Entonces, el escuchar a la gente, que la gente diga, es que sí pasaron mi caso, yo les hablé y vinieron antes entonces, que las autoridades. Exacto, ajá. Entonces, esa cercanía. Así como tuviste puntos gratos con la gente, con la nota, la familia que te habló y te vuelves parte de la noticia, como bien dices. Mencionabas hace rato en espectáculos que tuviste algo que no te agradó, que dijiste no. ¿Quisieras compartir qué fue lo que no te agradó? A lo que me refiero es, ¿fue la nota en sí algo que sucedió o el medio con personas? Fue más bien como el entorno con algunas personas. Obviamente. No necesariamente como la nota. No. No porque no todas, pero eran puras mujeres. Claro. ¿No? Entonces, la verdad es que trabajar entre mujeres es muy complicado, ¿no? También. Sí, pero así como fue complicado, volvemos al tema, ¿no? Hay gente que te ayuda, que te apoya, párate derechita, hace esto, haz lo otro, y al final de cuentas, así como hay quien encuentras detractoras, hay quien te va a apoyar todo el tiempo. En esta parte del ser todoterreno que mencionabas, cubrir aquí, pero cubrir el bache, pero cubrir presidencia, pero cubrir... ¿Tuviste algún otro momento incómodo en tu carrera, en tu profesión? Sí. Y el que todo mundo, por el que me recuerdan y a la fecha me siguen, entre que me hacen burla y yo lo tomo, con mucho humor. La pregunta que le hice al presidente Juan Gabriel, que así me super lincharon, pero creo que mucha gente no entendió el contexto, pero... ¿Cuál era el contexto? ¿Te mandaron a ti a cubrirlo? Cuéntanos un poquito la historia. Cuando yo empiezo a cubrir ya al presidente, bueno, cuando era presidente electo, ya estando en Multimedios, todavía no arrancábamos, pero ya yo empezaba a hacer enlaces para Monterrey, y entonces por eso ya seguía yendo, entonces obviamente ya cuando toma posesión, pues eran las famosas mañaneras. Pero, por ejemplo, esas mañaneras era de que tenías que llegar temprano y además estaban llenísimas. O sea, pues obviamente, pues era la novedad. Ningún otro presidente lo había hecho. Exacto. Entonces, eran así filas de reporteros, fotógrafos, camarógrafos, ¿no? Nacionales e internacionales, para el registro. Sí, ¿no? Estuvo caótico. Entonces, lo que muchos no saben es que obviamente tenías que llegar muy temprano para alcanzar sentarte en las primeras filas, ¿no? Y entonces era mano alzada, o sea, claro. Presidenta, a ver, tal. Y entonces, pues los que nos tocaba ya hasta atrás, tenías que así de, ¡ey! Acá, gritar, ¿no? Para que te dieran la palabra, ¿no? Y así tenías suerte. ¿Qué pasó? Ves que cuando empezó Andrés Manuel, pues muchos, ¿no? Se acercaron a él para pedirle, ¿no? Infinidad de cosas. Entonces, el representante de Juan Gabriel, entiendo, la verdad es que ni recuerdo su nombre, fue y le entregó una carta al presidente para pedirle su apoyo, porque ya ves que él ha dicho que está vivo, y entonces yo no voy a entrar en esta polémica, ¿no? Pero bueno, el punto es que le decía que él estaba vivo, que para que lo ayudara a regresar. Entonces, porque me acuerdo que salió una entrevista de él afuera a Palacio Nacional, sí, le vine a dejar una carta, que no sé qué. Entonces, María Luisa Valdés Doria, a quien también le mando un beso y un abrazo, una fregoncísima. Está al frente, ¿no? Está al frente del área de espectáculos. Me dice, oye, Michi, un favor, tú que vas a la mañanera, hazme un favor. Fíjate que pasó esto.
pregúntale al presidente si recibió la carta. Ah, ok, perfecto. Y yo previo a eso había trabajado una nota del huachicol porque estaba en ese tema que sí el huachicol. Sí. Entonces yo saqué una nota evidenciando cómo los despachados en una gasolinera de la Cuauhtémoc te vendían gasolina de huachicol. Entonces yo me acuerdo que saco la nota y al otro día, pues que iba a la mañanera, me dicen, pues hay que sacar reacción de tu nota, claro, ¿no? Para los que muchos no saben, a veces, ¿no? A eso también sí. Vamos, ¿no? Oye, sacamos esto como medio, ¿qué puede decir al respecto, ¿no? Y no solamente al presidente, sino, ¿no? A sí. Diferentes personalidades, ¿no? Entonces, pues ya me acuerdo que pasaba la mañana, ¿no? Pues a ver, y él me acuerdo, a ver, acá. Y yo, por más que estaba así de, acá, ¿no? Entonces ya así de, la última pregunta. Entonces yo dije, no, yo no me puedo ir sin sí, que claro. No me conteste. Entonces yo me paro y así de, acá, presidente, acá. Y yo creo que, me imagino que había porque traía una chamarra roja, si no me equivoco. Entonces ya todo así de, a ver, allá, ¿no? Entonces ya le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Como ya era la última pregunta, yo dije, necesito hacerle las 2 preguntas, porque si le hago una y espero a que me conteste, me va a decir, bueno, gracias, ya. Y se va. Entonces, le hago mi pregunta, la del huachicol, y después yo le digo, ¿no? Y está grabado, ¿no? Presidente, se menciona que el representante vino, ¿no? A entregarle una carta. ¿Usted recibió la carta y qué opina al respecto? Bueno, una más. Quedamos. A ver tú. En el marco de esta lucha contra el huachicol, nosotros ayer en Telediario pasamos una nota donde en las estaciones de servicio todavía se está vendiendo combustible de forma clandestina. La pregunta es, y también si me puede responder el director de Pemex, es, en este caso ustedes van a hacer, o cómo se está haciendo la estrategia para evitar el huachicol en las estaciones de servicio, y en el caso, por ejemplo, de los que estén participando, pues cuáles serían las penas. Sabemos que ya, bueno, es un delito grave, pero bueno, también entendemos que pues varios de los empleados pues a veces se prestan por diversas condiciones. En este caso podría ser a lo mejor económicas por recibir un segundo ingreso, podría ser una de las tantas suposiciones. Y esa sería la primera pregunta. Y bueno, otra, si me lo permite, y esta es a petición de pues algunos compañeros de la Fuente de Espectáculos. Hace algunos días queremos saber si a ustedes le presentaron una carta para que reaparezca Juan Gabriel. ¿Por qué se lo pregunto? Pues porque cuando él falleció, bueno, cuando la supuesta muerte, pues incluso hubo por parte de la administración anterior se utilizaron un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y también se utilizó el hangar presidencial. Él en esta carta se le está pidiendo que usted interceda para que él pueda reaparecer. ¿Usted ya tiene en su poder esa carta y de qué manera puede responder a esta pregunta? Gracias. Bueno, lo primero es que si hay alguna irregularidad en una gasolinera se atiende, está la Procuraduría del Consumidor y se castiga. Acerca de este tema de Juan Gabriel, no lo evado, lo trato porque es una persona, esté vivo o esté muerto, excepcional, extraordinario, un gran artista. Es amor eterno. Sí se acercó a mí una persona
que me dice que él sabe que vive Juan Gabriel y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más. ¿No? Y entonces, no, todos así de, pero ¿cómo le preguntas sabiendo temas más importantes? Claro. ¿No? Y entonces ya es cuando dice que pues vive, Juan Gabriel vive en nuestros corazones, fui tendencia, así me lincharon, yo casi lloraba, porque pues no estás acostumbrada a eso, ¿no? Que cómo, podías preguntar esas cosas, pero yo dije, bueno, al final me lo pidió una colega Claro. de espectáculos, porque pues así somos, a veces también nos ayudamos. Ahora, ¿qué debí de haber hecho? Ya al paso de los años, creo que a lo mejor sí debí preguntar primero una, esperar a que me respondiera y después hacerle la otra, pero yo lo hice porque dije, si no, para volver a preguntar va a pasar muchísimo tiempo. Eso es lo que también muchos no saben, o sea, Claro. para que volvieras a preguntar podía pasar semanas o hasta meses, ¿no? Claro, sí, en el momento tienes que resolver, tienes que estar ahí y preguntar, o sea, aprovechar la oportunidad. Como dices tú, no lo vas a tener enfrente en otro momento o al otro día, necesitabas llevarlo y necesitabas llevar la encomienda y el byte que te estaban encargando, Ajá. sí o sí. Sí, porque esa es una misión de los reporteros. O sea, ¿qué te dicen los jefes de información? Yo necesito esto, ¿no? Necesito la declaración de fulanito. Claro. Oye, ¿la necesito? Sí, y Haz- ve haz cómo de le cómo das. Sí, como quieras. Entonces sí fue. Como Pero puedas. digo, estuvo. Y lo que estuvo muy padre, la verdad, es que a pesar de ese linchamiento y que hasta hubo un tipo, no voy a decir su nombre, Y yo lo un iba a decir. comunicólogo Yo lo iba a decir. que me dijo que era una pendeja. ¿Así te lo dijo? En un, ¿cómo se llama? En un foro, ya él dijo que no, como no, esa reportera que es una pendeja. A lo mejor no es el mismo. ¿De apellido con T? Sí, ¿Sí? pero mejor no vamos a decir. Yo Pero sí es prefiero el apellido yo- con T. Sí, Ok. sí, ¿no? Y pero dice, pues claro, pero tú no eres un reportero de calle, Es ¿no? lo que te Tú voy a lo decir. tienes, Creo que él no es reportero. no es reportero de calle, ¿no? Y pues tú No ya tienes sabes, todo. no entiende entiendes las dinámicas. todas las ¿no? dinámicas, claro. Claro, ¿no? él puede llegar a un forito así muy bonito, Bonito, iluminado, claro, iluminado. y soltarse con, Exacto. ya sea con su opinión o con lo que le estén El sarcasmo, diciendo. claro. Y afuera es otro Claro. rollo. El día a día, el reportero de a pie es otro boleto. Sí, ¿Qué es lo y- que rescatas de esa situación? ¿Qué rescato? Que debemos, que también el reportero debe de ser atrevido, que yo lo volvería a hacer, no tengo ningún inconveniente, porque al final sí contestó lo que yo había pedido. Con respecto al huachicol, él dijo, lo vamos a checar. Ya tampoco, al final yo sabía que al preguntarle lo del huachicol, tampoco no iba a esperar una respuesta que fuera Contundente cambiar el o voto, así, sí, contundente, ¿no? Y con respecto al otro, al final sí respondió, o sea, porque él sí tuvo la carta, porque recuerdo que algunos compañeros de espectáculos decían, es que no creemos que el presidente haya recibido la carta, y él sí porque dijo, sí recibí la carta y vive en De nuestros corazones y será Ah, un amor eterno. amor eterno, exacto. Y digo eso porque me bombardearon, pero la verdad es que todos los conductores del canal así cerraron filas y a ver, ¿no? O sea, esto no es así, no a la agresión, ella hizo esto. La verdad es que todos me defendieron. Nunca me esperé ese apoyo y lo agradezco muchísimo. Pero aquí lo malo es que comentarios como de esa persona, que después en su foro, ¿no? Ya, por ejemplo, a una de mis sobrinas que en ese momento estaba en la prepa, pues es que claro, es tu tía, pues sí, tu tía la no sé qué. Entonces ahí fue cuando dije, oye, uno también como comunicólogo, como periodista, como un responsable ante una cámara y un micrófono, debes de ser muy respetuoso. Y empático, ¿no? Y Saber que empático, tienes familia y que afecta exacto.
a ese yo por eso sector. espero nunca encontrármelo, porque la verdad es, obviamente tampoco No, claro. no le reclamaría, ¿no? No, ya. Pero eso es lo malo, porque hay mucha gente que también en el medio critica la labor del reportero sin saber lo que también nosotros vivimos, lo que callamos los reporteros, Sí. en verdad, Sí. ¿no? O sea, todo lo que vivimos, ¿no? Y todo por una declaración Claro. que gente como él, pues ya nada más la lee, ¿no? Pero él no sabe que está detrás, que tuviste que hacer, que tuviste que asolearte, que tuviste que estar como 10 horas bajo el sol, ¿no? Aguantando mentadas de la gente, ¿no? Eso por decirlo menos, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegas después con Carlos Jiménez? Ay, con C4. Ay, ni me lo esperaba. O sea, debo admitir que yo siempre dije, bueno, de política, o sea, yo nota roja. O sea, no, o sea, obvio, jamás, porque era de las que yo peluceaba esas fuentes, ¿no? Sí, sí. Y ahorita, mira, solita me Sí, tapé la boca, sí. ¿no? Así de, mira. Y ha sido una experiencia padre. ¿Cómo llegué? Cuando entra el programa de C4, al principio acá decían, bueno, nada más los reporteros urbanos, los que van en moto, son los que van a participar directamente, porque al final ellos son los que cubren la nota roja. Claro. Y yo más bien estaba como enfocada en tema social, político, otras cosas. Bueno, pasó. Pero yo conozco, y desde antes de entrar a Multimedios, al productor del programa, Roberto. Un tipazo, ¿no? Y además así súper buen ¿Un Roberto ya era parte de Multimedios? Sí, entramos juntos. Ok. Pero él ya era de producción. Porque Carlos venía ya queriendo sacar el programa, pero desde imagen, desde que él estaba allá. Ajá. Y por X o por Y, no se fueron dando las cosas. El productor que quería que le llevara el programa, al final salió de la televisora. Entonces Carlos se queda como que, ¿dónde? Pues al final de cuentas le abren las puertas aquí. Uh-huh. ¿Estuviste desde el principio con él? No. Yo no estuve ahí. Sí, esa parte del proceso de cómo inició, cómo se concretó, no la sé. Pero yo empezaba a ver que pues que ya iba Carlos, muy amable. Hola, ¿cómo estás? Digo, yo conocía al productor, o sea, Carlos C4 Jiménez llega al canal y ya entiendo que le dicen, bueno, él te va a producir. Él te va a producir, ¿no? En este caso, Roberto. Yo a él ya lo conocía. Y ya, ¿qué pasó, güera? ¿Cómo estás? Bien. Entonces, de repente, oye, ¿me ayudas a grabar una nota? Sí, y ya la grababa. Así era como mi participación. Un día me escribe, oye, güera, ¿dónde andas? Yo, estoy en cobertura. Oye, cuando termines, ¿puedes pasar a verme? Sí, ok. Entonces ya voy. ¿Qué pasó, no? Es que fíjate que tuvimos un asunto. Joserra ya no va a estar en el equipo y él es el que hace, o hacía más bien, la sección de expedientes. Entonces, quiero ver si tú me echas la mano, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo dije, pues claro, porque pues nada más me voy a ir a parar los miércoles voy a poner mi linda carita y ya. Y yo, sí, claro, pues yo te ayudo, ¿no? Sí, y entonces pues ya tú te encargarías de también de buscar tus expedientes y redactarlos, y yo así de... Después pensé, ¿por qué dije que sí? No es cierto. Pero así, o sea, sin duda fue una oportunidad a la que le ha sacado provecho. Sí, claro. Y así empecé. Es miércoles, día para abrir las gavetas de la información, desclasificar otro archivo policial. Por eso vamos directamente con mi querida y consentida güera de oro, Michelle Mejía, que usted lo sabe bien. Otro expediente. C4, mi güera. Qué gusto verte por ti. C4, buenas tardes. Un gusto. Y en el expediente de hoy hablaremos de un hecho que marcó el inicio de una lucha entre autoridades y delincuentes. Sí, hablamos de la guerra contra el narco, y es que dejó muertos, heridos de ambos bandos, es decir, culpables e inocentes. En el expediente de hoy, las cámaras humanas que arrojaron en la pista de baile de un bar en Michoacán.
Entonces, me acuerdo porque hasta soy la güera de oro, porque Roberto me dijo, voy a ver cómo te voy a poner, ¿no? Dice, y él siempre me ha dicho, güera, porque a veces siempre trae el cabello güero, pero justo en ese momento yo me había pintado el cabello más oscuro. Entonces ya me acuerdo que a mí me dice un lunes, ok, sí, sabes que empiezas el miércoles. El de este miércoles ya está redactado todo, porque vas, pero ya los que siguen, ya los tienes que redactar tú. Y yo dije, ay, eso no venía en el contrato. Y uno de esos expedientes que chequé me sorprendió. Mi primera oportunidad en televisión, ya contratado y tal, fue darle seguimiento al caso Trevi Andrade a 10 años. Ahí saquen cuentas. Fue lo primero que yo hice. El caso Trevi Andrade 10 años después. Contactar a todas las chavas del clan en ese momento, que después trabajé con una de ellas. Nunca le dije lo que yo había hecho, si la había contactado, pero empecé a contactarlas. Creo que ella fue la única que no quiso dar entrevista en ese momento. Y Karina Yapor, que nunca la conseguí. Ahorita ya es muy fácil conseguir los datos y solicitar entrevista. Me sorprendió mucho ver que retomaron el expediente con C4 Jiménez. En ese momento, ¿qué se estaba viendo o por qué había resurgido el caso? Ya. Ok. Pues ya nosotros nos basamos básicamente en sugerencias de la gente y obviamente temas que en su momento fueron, ¿no? Claro. Mediáticos, ¿no? Y entonces, a raíz de que ya me hacen la presentación, ¿no? La güera de oro, y me tuve que pintar el cabello, ¿no? De güera. Entonces ya dije, bueno, ¿qué hago como pues como estrategia? Ya presento, ya les digo, oigan, si quieren un expediente, pues mándenme el nombre y yo lo busco, ¿no? Y entonces al C4 chat que le llega a C4 o a veces a mis redes, ya me van diciendo, oye, güera, ¿por qué no te haces este expediente? ¿O por qué no? Entonces, básicamente lo que hacemos es atendiendo las sugerencias de la gente y a veces también tomando en cuenta ¿te acuerdas de este caso que fue muy mediático? Y en el caso del clan, el Trevi Andrade, porque nos lo pidieron. Fue una sugerencia del público. Claro, y como bien dices, o sea, son temas que han marcado a la gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces me imagino que de ahí está el asesino de Cumbres, la Mataviejitas, sí, el multihomicida de Catepec, pero el de Iztapalapa. Y ahí se van retomando como los casos. ¿Cómo es trabajar con C4 Jiménez? ¡Ay, padrísimo! Yo tanto a C4 como a Robert, ¿no? El productor, yo la verdad es que les tengo mucho cariño, agradecimiento, son la onda. Me han recibido muy, muy bien. Digo, yo primero estuve haciendo los expedientes, nada más iba los miércoles. Pero cuando se empieza el tema de las corcholatas, que todo por el tema de la sucesión presidencial, me encomiendan irme a seguir a Claudia Sheinbaum. Y yo, bueno, y ahí estuve desde que era corcholata. Ahí estuve. Y hasta que cuando empezó la campaña, se va el jefe de información era jefa de información del programa. Y entonces me dicen, oye, pues tú ya eres, de cierta forma ya eres parte de, ¿no? Pues ¿por qué no te vienes para acá? Y yo, lo dudé porque yo le dije, es que yo no sé nada de nota roja. Claro. Dije, no, sí he cubierto de repente un asesinato, pero como tal mi fuente, no. Entonces yo le dije, es que, ¿y si no doy? ¿Y si no puedo? ¿No? Entonces eso era lo que a mí me detenía hasta que pues ya platicando con amigos, familia, me dijeron, oye, pero si no aprovechas esta oportunidad, no se va a volver a presentar. Entonces, además es
Pues es C4, ¿no? Y yo, pero, y no que yo no quisiera estar con él, más bien mi temor era no poder con el puesto, ¿sabes? Claro. Eso era lo que a mí me decían. Y hasta me decían, bueno, pues hasta que no lo intentes, no vas a saber si puedes o no. Y claro que has podido, ¿no? Creo que ha sido un reto, pues sí, pero que has sabido sortear. Sí, y me ha costado mucho este trabajo, pues ya también empaparte de la nota roja, que es por eso lo que reitero. Todas las fuentes, hasta la de parques y jardines, es importante, claro. Tiene tanto valor. ¿A qué le atribuyes el éxito del C4, del programa? A la información que él trae, ¿no? Además al carisma, ¿no? Que tiene, y que además ayuda. Es que muchos lo ven así como de, ay, es como, ¿por qué se cree mucho? Que no sé qué, pero la verdad es que quien ha visto el programa, si bien sí pasamos al que tira la basura en la calle, también pasamos a la gente que lo busca porque, oye, por ejemplo, ayúdame a buscar a mi perrito, claro. ¿No? Entonces, y ya les ayudamos, muchas gracias, ¿no? Y ya le dicen que Dios lo bendiga, que no sé qué. O temas más fuertes, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente del violador serial de Uber, que él empezó y así de, es que está esta persona, ¿no? Y lo buscaron, ¿no? Las víctimas, ¿no? Y fue hasta esa presión que pudieron detener a este tipo, ¿no? Y entonces ya pues el ayudar a esa gente, claro, a esas mujeres que decían, pues no, ¿quién me va a hacer caso? Claro. ¿No? Y al final de cuentas igual ha sido una escuelaza que te ha ido abriendo las puertas. ¿Qué sigue para Michelle en su carrera profesional? ¿Cómo te ves en los próximos años? Ay, pues espero que con C4, porque yo confío y sé que el programa va a tener todavía muchos años. ¿Crees que puede haber alguna transformación o evolución del programa, del concepto? Seguramente en su momento, ¿no? Todo tiene que transformarse, ¿no? Algunas cosas habrá que modificarse, ya, ¿no? Se valorará en su tiempo. Debe de ser, ¿no? Claro. Pues ojalá en algún momento lo tenga aquí sentado para preguntarle todas estas cuestiones y que él me vaya dando. A él lo conocí también en imagen de vista, veía cómo pasaba, llegaba con Paco Sea, presentaba su información y se iba. Un tipo imponente, pero me dices, y por lo que he escuchado, es un tipo muy agradable. Y ¿sabes qué? Es muy buena persona. Es muy humano. La verdad es que no es porque sea mi jefe ni nada, pero yo lo he visto. Yo lo he visto cómo es que se porta con la gente y, o sea, un tipazo. Para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguna niña, incluso también niño, que nos está viendo, nos está escuchando, que tenga el ánimo de convertirse en periodista? Que si quieren ser periodistas, que no dejen ese sueño, que lo cumplan, que lo persigan, pero que sepan que también todo el ser periodista implica mucho sacrificio en el tema personal, familiar, que adiós cumpleaños, ¿no? Adiós días festivos, salidas con amigos, incluso hasta relaciones, pero que también tiene una muy buena recompensa y sobre todo que también luchen, porque muchos creen que saliendo de la universidad, o muchos creemos que saliendo de la universidad, sí, ya voy a estar a cuadro, ¿no? Es machetearle porque tienes que aprender mucho. Claro. ¿No? Y es tener vocación. O sea, realmente si tu objetivo es estar ahí, lo vas a lograr, pero teniendo vocación y sabiendo qué es lo que vas a enfrentar, con lo que vas a lidiar todos los días, porque al final vas a tener la recompensa. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo me perdí cumpleaños, fiestas, ¿no?
porque pues también, ¿no? A mí también me tocó trabajar fines de semana, ¿no? A lo mejor también un poco en las noches, ¿no? Todo lo pasamos. A lo mejor ahorita tengo ya un horario más cómodo, pero pues también ha sido producto del esfuerzo de años, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de decir en una frase, en una palabra, ¿cuál ha sido la mayor huella de tu éxito personal hasta ahorita? ¿Cuál sería? La perseverancia. Perseverancia. Y Muy buena. paciencia. Paciencia. ¿Y qué le dirías ahora a Michelle de 10 años si la tuvieras frente a ti? ¡Ay, me vas a hacer llorar! Que va a cumplir sus sueños. Que sí se va a cumplir su sueño de dar las noticias en la televisión. Sí. A veces tenemos sueños, ¿no? Y ese niño o esa niña se queda ahí con esos sueños y de repente cuando lo volteamos o la volteamos a ver y le decimos, te cumplí el sueño, es muy satisfactorio y creo que tú Sí. lo has conseguido. Sí, la verdad es que creo que he sido muy bendecida. Tengo una familia maravillosa, amigos, compañeros maravillosos y que Dios me ha dado la dicha de cumplir mi sueño, de dar las noticias en la televisión. Pues muchísimas gracias, Ay, Mitch. gracias. Ha sido una gozada tenerte aquí. Ay, Espero gracias, tenerte Iván. pronto, Sí. a lo mejor incluso con Carlos y tenerlos a los dos y echar chal a gusto Ay, aquí sí. en Huellas de Éxito. Sí, Muchas sí, gracias, sí. Michelle. Ay, Gracias por gracias todo, a ti. gracias por estar. Muchísimas gracias a todos. Un nuevo episodio de Huellas de Éxito. Y no les mentí. Un gran personaje de la televisión mexicana hoy en día. Y pues no se pierdan el siguiente porque tendremos a otra personalidad aquí contando sus huellas de éxito. Hasta la próxima.